Muy buenos días nuevamente. Comenzamos nuestro segundo encuentro de este ciclo que empezamos con Global Ports, que hemos dedicado en llamar PBIP en acción, doxa y episteme. A veces parecería mezclar el PBIP con el pensamiento de lo que Sócrates y Platón establecían entre la doxia y el episteme, pero no estamos hablando solamente desde el PBIP, vamos a abarcar todo aquello que es complejo, ¿eh? Y ahí vamos a poner también el pensamiento de algunos filósofos que han establecido algunas pautas que nos van a permitir a comprender mejor cada una de las acciones nuestras en el puerto. Y yo les puedo asegurar que cada una de las cosas que vamos a hablar es cosas que hemos vivido, que hemos probado, que estamos día a día en el muelle, en el puerto, y que me han dado resultado durante estos años que comenzaron allá por el 2004, cuando se implementó el PBIP. Así que vamos a hablar sobre cómo entender. Ya hicimos la definición, la vamos a recordar. Sócrates hablaba sobre la doxa cuando se refería a la opinión. Lo opinaba. Hay gente que en el puerto opina, el PVP es así, el PVP de otra forma. Opinan. Pero lo que yo necesito conocer es la episteme. La episteme es, a diferencia de la doxa, que es una opinión, la episteme establece el rigor científico de cada una de las acciones que yo voy a desarrollar en el muelle, en el puerto, en la navegación. Quiere decir que yo me voy a ajustar a lo que me puedo respaldar, y uno de esos ajustes es específicamente sobre la norma, el derecho, cómo está la reglamentación, cuál es la ley, donde no hay dudas y donde no hay opiniones, sino hay certezas. Entonces, a veces, de este andar por los puertos de mi país, fuimos encontrando que hay gente que opina, que dice esto es así o esto es de esta forma, y cuando vamos a establecer el respaldo legal o lo que él dice, si tiene alguna norma que lo sostenga, y ahí empezamos a ver que hay diferencias y que hay cosas que a veces se hacen por costumbre. Hay cosas que a veces en el puerto se hacen por costumbre y no tienen ninguna significación, sino simplemente una costumbre de un puerto de muchos años que los distintos integrantes, esa población portuaria, la ha tomado como una actividad aparentemente legal. Y cuando empezamos a buscar y empezamos a contrastar con la realidad de los contenidos, nos damos cuenta que no es así. ¿Mm? También lo vamos a ir viendo que hay experiencias, ¿no? Que nos han pasado. Hace mucho tiempo me dijeron, "No, el puerto llega hasta acá". Y le digo, no, el puerto llega hasta acá. No, no, hasta acá. Y era, ¿a dónde vamos? A la fuente. ¿Y cuál es la fuente para saber los límites de un puerto? Es el decreto que habilita al puerto en lo que hoy es la ANPIN y ayer era la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Entonces, cuando llegamos al decreto, leemos el decreto, dice habilítase el puerto y define ese decreto cuáles los límites del puerto, dijimos, tenían razón, no llegaba hasta ahí el puerto. El puerto llega hasta donde la episteme me puede apoyar y me puede decir con seguridad jurídica dónde está el límite. Por eso a veces lo que hoy queríamos lograr con este tipo de programas es llegar a esto, a tratar de que todos entendamos este conocimiento científico
que vamos a hablar y que vamos a desarrollar en una población portuaria. Entonces ahí yo tengo esta gran diferencia, doxa y episteme. Entonces, lo que yo tengo que lograr desde la operación del puerto, desde la legislación, es conocer la legislación real, no la costumbre, no las cosas que se hacen por costumbre, sino cuál es el conocimiento científico, en dónde está escrito, tráeme el plan, tráeme la ordenanza, en qué ley, y eso es lo que me va a dar a mí, a los PIP o a quien trabaje en una actividad dentro de el apoyo estrictamente legal de lo que está diciendo o lo que está haciendo en el puerto. Y una de las cosas que habíamos hablado y que habíamos hecho en la presentación en el programa anterior, había dos cosas. La gente está acostumbrada a nombrar drogas o estupefacientes. No, el término epistemológico es estupefacientes. Lo que utilizan normalmente la comunidad, la palabra drogas, las definiciones epistemológicas son completamente diferentes. Las drogas es el tabaco, el alcohol, los medicamentos, es un universo de sustancias. Los estupefacientes no. Los estupefacientes hay 4 listas de sustancias que son sustancias estupefacientes y si no están dentro de esas 4 listas, y ahora vamos a ser la autoridad que lo establece, no son estupefacientes. Entonces, lo que yo tengo que tener en claro, primero en la capacitación y entender los que estamos en un lugar de conducción dentro del puerto, que una cosa es droga y otra cosa son los estupefacientes. Y los estupefacientes no solamente pueden ser cocaína, marihuana, LSD, éxtasis o demás. No, hay muchos más que son los que figuran en esta lista que tiene la Convención Única de Estupefacientes de Viena de 1961 y de 1988, que son 2 convenciones a las cuales nosotros vamos a ir estudiando. ¿Por qué? Porque el tráfico ilícito de estupefacientes, como lo define la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, no es narcotráfico. Narcotráfico es una palabra que han tomado de derivación de lo que, si vamos a la historia, se tomó después de la guerra que hubo entre China y Estados Unidos, que se llamó la guerra del opio, porque el opio es un narcótico. Está dentro de los estupefacientes, está calificado como narcótico. Y el tráfico de ese narcótico era el narcotráfico. Entonces, si yo voy a la etimología de la palabra narcotráfico, es tráfico de narcóticos. Si voy a definirlo legalmente y después vamos a ver el peso y el valor que tiene cuando yo escribo y escribo con episteme, con epistemología, con conocimiento científico, yo voy a nombrar, en vez de narcotráfico, tráfico ilícito de estupefacientes, como la norma de la convención, las 2 convenciones únicas de estupefacientes de la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes que está en Viena, y que todos los años hace un informe para que toda la comunidad mundial pueda verlo, entonces vamos a entender que debemos hablar de tráfico ilícito de estupefacientes. Ese tráfico ilícito tiene etapas en la producción, la fabricación, el transporte, la comercialización. A veces yo le pregunto a alguien y dice, bueno, a ver, secuestramos 1 kilo de cocaína. Bien, perfecto. ¿Y qué secuestraste? ¿Qué es lo que hay? Entonces, cuando vos entendés realmente, científicamente, qué es esa cocaína, te vas a dar cuenta que en la producción te vas a encontrar con 300 kilos de hoja,
50 litros de queroseno, media bolsa de cal y un litro de ácido clorhídrico. Y después, esa es la primera etapa, la segunda etapa es 20 litros de éter más 20 litros de acetona más un litro de ácido clorhídrico, todo a 19 grados, que después se centrifuga, y recién ahí voy a tener el clorhidrato de cocaína. Entonces yo tengo más amplio el conocimiento de saber que cuando secuestro un kilo de cocaína, clorhidrato de cocaína, quiere decir que yo he necesitado todas estas sustancias que también sirven para la fabricación de cocaína, y que la cocaína no se fabrica en cualquier lado, porque la eritrosirón coca-larmark, que es, o la novo-granatense, que son las dos variedades de plantas, crecen en la ladera de los Andes bolivianos, las yungas de La Paz, el valle del río Chapare, peruano, el valle de Ullaca, y colombiano. No hay plantas en otros lugares. Así que lo que sale, sale de ahí. Sale de ahí. Y de esas dos variedades que vamos a ver, que es la Erythrochrome conca Larmark y la novo-granatense, que tiene diferencias. Entonces, de ahí yo tengo que partir cuando quiero investigar un kilo de clorhidrato de cocaína, tengo que ir atrás a ver cómo hubo cuáles son los productos, los lugares, cómo se transporta, todo esto para entender realmente cómo es este tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Por qué? Porque es complejo. No es que yo encontré un kilo de cocaína, no, es mucho más complejo. Como el puerto también es complejo. De un señor me dice, no, mire, esta es mi parte, y yo atiendo esto. No, 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 no. Acá no hay parte y vos atendés solo. Toda la actividad de un puerto es compleja. Y es compleja porque interactúan, está complexus. Para esto hay un filósofo alemán, perdón, francés, que hablaba sobre este tema específicamente de lo complejo. Entonces yo tengo que entender el puerto, siendo la figura del OPIP, como un elemento complejo. Y en ese elemento complejo hay distintos actores con los cuales tengo que interactuar. La prefectura, que es la autoridad de aplicación del código POIP, la aduana, que también tiene que ver con las mercaderías, también hay una ley que establece, así como la 18398 de la ley que establece las funciones de la Prefectura Naval Argentina, la ley 22415 es la ley que establece las funciones de la aduana, y posiblemente tengamos en algunos lugares la misma jurisdicción, pero vamos a tener distintas competencias. Pero también en el puerto interactúan empresas privadas, interactúan vigiladores, operadores portuarios, sindicatos, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección de Sanidad de Fronteras. Hay, y como todo sistema, si yo afecto una parte, afecto el todo. Si un buque se demora más en la carga o en la descarga, ya me está afectando a otro buque que va a venir, son otros los costos, o sea, hay toda una interacción en un puerto que hace un puerto que sea complejo. Entonces, lo que yo tengo que ir haciendo siempre, cada vez que me planto frente a un problema, ir entendiendo, y a veces me tengo que apoyar en la filosofía para poder entender mejor las cosas, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que entiende el otro lo que yo digo, que eso también es otro problema. Cuando yo, o PIP líder de un determinado puerto, digo cosas, doy directivas, tengo que entender si el otro me entendió o no me entendió. Había un psicólogo seguidor posterior a Sigmund Freud, que es Jacques Lacan. Y Lacan decía, yo estoy seguro de lo que digo, lo que no estoy seguro es lo que vos entendés. Entonces yo cada vez que doy una directiva en el puerto, o la autoridad cada vez que da una directiva, tiene que estar seguro de que fue entendida, que fue comprendida por los actores que componen. Porque si no, cada uno entiende
lo que tiene incorporado. Por eso también es importante que aquellos que estamos dentro de un nivel de conducción tengamos conocimiento de cómo funciona la psiquis y cómo podemos entender o no entender las cosas para evitar después posteriores problemas. Lógicamente que yo tengo que tener diagnósticos, no puedo trabajar si no tengo un diagnóstico previo, ¿eh? No puedo trabajar si no tengo una evaluación previa. En el tema del tráfico ilícito de estupefacientes, en el caso que estamos hablando sobre los puertos de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y tengo que tener el diagnóstico de las amenazas que en el tema de estupefacientes tiene la hidrovía. ¿Y cómo las tengo? ¿Cómo las consigo? ¿Cómo yo particularmente, como organización de protección reconocida y siendo PIP y retirado de la Prefectura Naval Argentina, cómo hago para poder entender cómo funciona la hidrovía y cómo funciona el tráfico ilícito de estupefacientes? Estudiando casos anteriores. Yo tengo estudiados casos anteriores de muchos años atrás, donde voy viendo cómo interactúan cada uno de los elementos y al final vamos a hablar de una experiencia concreta para que ustedes vean cómo es tan importante conocer cómo interactuarán los personajes que no van a cambiar, van a ser siendo lo mismo, irán presos un tiempo y cuando salen van a seguir trabajando en eso. Y esto está probado. Tengo que ver el modo de operación. ¿Por qué? Porque ese modo de operación se puede ir repitiendo. Tenemos dos o tres casos paradigmáticos que el tráfico ilícito de estupefacientes como la marihuana, en dos casos que fue el Juliet y el John Connor. Son dos remolcadores de empuje de barcazas que en el río Paraguay, ya por el departamento Ñembucú, que está cerca de la confluencia del Paraguay con el Paraná, ahí uno se detuvo con 4.500 kilos de marihuana y hubo otro con 4.000. Así que, ¿cómo venían ocultos? ¿Dónde venían ocultos? Dentro de la barcaza. ¿Por qué? Y porque cuando yo tengo que determinar el movimiento de una barcaza y sé cuáles son los puntos críticos que tiene, como lo mismo tengo que saber cuáles son los puntos críticos que hay en un buque, porque esos buques van a estar en mi puerto como PIP. Entonces, eso me va a permitir a mí estar atento y tomar medidas correctivas, modificar a veces mi plan de protección. ¿Para qué? Para poder poner para aumentar la protección de un puerto en base al diagnóstico. Si yo no conozco por dónde, les puedo contar un caso, en un determinado puerto, encuentran un buzo muerto al lado de un buque. ¿Y qué le pasó? Empiecen a investigar, no fue acá, ¿no? Y el buzo había muerto porque dentro del casco habían adherido al casco una especie de torpedo que tenía cierta cantidad de cocaína. Entonces, ¿cómo hago yo en los puertos para tener la protección? Sí, tengo la protección del puerto mientras el buque está en interfaz, pero estoy teniendo desde una sola banda. Yo tengo que tener desde las dos bandas del buque la protección para que esté dentro de esa interfaz seguro. Yo le garantizo que en la interfaz de mi puerto no va a tener ni tráfico de estupefacientes, ni ningún tipo de conflicto, ni tráfico de personas, ni atentados terroristas, ni demás. Hoy eso está candente, entonces yo tengo que tener más importancia en el diagnóstico y en la evaluación constante de las nuevas amenazas. Las amenazas cambian.
Antes esperábamos que nos pudieran poner una bomba en un buque y hoy con un mail me destruyen un puerto. Con un mail. Por eso tengo que ir evaluando constantemente las amenazas y cambiando las amenazas. Y cuando alguien no entiende una directiva, también es una amenaza. Por eso yo, OPIP, que tengo que cumplir con lo que el plan de protección me establece, tengo que tener claro estas nuevas amenazas para poder ser efectivo, eficiente en mi función de protección del puerto. También me voy dando cuenta cuando yo empiezo a estudiar los casos anteriores que hay complicidades. Hay complicidades. O sea que no es que todo viene de afuera, no. Hay complicidades internas dentro del buque, dentro del puerto. Yo tengo que estar atento a eso también. Para prevenir, esto da miedo, y yo sé que da miedo. Pero bueno, es una de las tareas que nosotros tenemos que hacer en la prevención. El PBIP es netamente preventivo, pero yo tengo que conocer, si no sé qué prevención voy a hacer. También tengo que conocer el andamiaje jurídico que sostiene todo esto. No es porque yo diga, no, tengo que conocer el andamiaje jurídico. Tengo que conocer que hay convenios internacionales a los cuales nuestro país está adherido. La Convención Única de Estupefacientes, el CONVEMAR, el SOLAS, la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes con la OMI, la OMA, la Organización Internacional de Aduanas. Están trabajando la OMA, la OIT y la OMI en conjunto. ¿Para qué? Para que después en el puerto podemos trabajar en conjunto también. Y podemos formar equipos donde intervenga la prefectura, aduana, migraciones, sanidad de fronteras, en un comité de protección portuaria que está proponiendo la OMI a través de hay dos guías que ya dio la OMI. La guía para la aplicación del código PVP del 2012 y la guía para la aplicación del código PVP de 2021. Y ahí fue buscando las modificaciones que hubo en la realidad, que pudimos adaptar lo de 2004 a 2012 y tenemos que seguir adaptándolo. Si hoy algunos que empiezan a incursionar en la inteligencia artificial cambia semana a semana en esa competencia que hay entre Géminis y ChatGPT. Semana a semana cambia. Yo también tengo que conocer de eso, porque también la ventanilla única que propone la OMI, yo también tengo que conocerlo. Antes yo me acuerdo que íbamos a despachar un buque o a recibir un buque y veníamos con unos libros y veníamos con toda la lista de papeles que nos daba el capitán. Ahora no, se hace todo a través de la web. Entonces yo tengo que estar actualizado cuáles son los peligros que acechan a la web hoy, como eran los peligros que se echaban. Entonces, cambiar constante de las amenazas me tiene que llevar a mí a tener una capacitación constante, pero tengo que entender de dónde viene ese andamiaje jurídico y qué me da a mí, qué responsabilidad me da a mí, qué diferencia hay entre la ley 22.415 y la 18.398. Y también en las modificaciones, fíjense ustedes que, para ir hablando de legislación, hace unos años atrás, el artículo 866 de la ley 22.415 del Código Aduanero reprimía el contrabando de estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración. Pero por otro lado,
había otra ley, que era la 23737, que autorizaba la masticación de hojas de coca. O sea, por un lado se reprimía el ingreso, nosotros no somos productores de coca, así que es mercadería que entra, está reprimido, pero por otro lado autorizamos la masticación de hojas de coca. Entonces ahora se van equilibrando, vamos interactuando para que estos vacíos jurídicos no haya, ya que lo importante es conocer cómo este orden jurídico argentino tiene esta pirámide que es la Constitución Nacional, los convenios internacionales como el SOLAS, después los convenios como la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes y después, en esta pirámide de Kelsen, después vienen las leyes. O sea que hay leyes que no pueden estar contra el convenio internacional que es el SOLAS y se deben apoyar en el SOLAS. Entonces, cuando yo conozco este orden jurídico, puedo actuar, puedo tomar medidas y puedo llevar adelante mucho mejor las investigaciones que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes. Tengo que conocer también, como hablábamos al principio, de que la cocaína si no existiría si yo no tengo éter, acetona y ácido clorhídrico, que son los precursores. ¿Mm? Pero también tengo que entender cómo funcionan las organizaciones delictivas del tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Porque antes tenía el poder quien tenía la planta, en el caso de la cocaína, quien tenía los cultivos de la distorsión coca, quien podía manejar los cultivos. En el caso de la marihuana, quien podía tener la cannabis sativa. Son diferencias terribles entre una y otra. Fíjense que la planta de coca es una planta hermafrodita que tiene en la flor los dos sexos, mientras que la marihuana tiene una planta macho y una planta hembra. Eso también me tiene que dar a mí la dimensión de cómo se va a manejar ese tráfico. Y después vamos a entender que hay otras plantas, como ser la Papaver somniferum, que es la amapola, que es la que produce el opio. Entonces me dice, acá tenemos un cultivo de amapolas. No, acá no puede. Me acuerdo en el puerto de Buenos Aires hace muchos años, viene y me dice, encontramos un contrabando de marihuana. Bien, ¿de dónde viene? De Amberes. No, no es. Sin verlo, sin ir. Sí, 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 no, no es. Cuando vamos a ver el manifiesto de carga, el bill of lading de esa mercadería, era estragón. Y el estragón da positivo al narcotest de marihuana. Como un desparasitador de caballo da positivo, hay un desparasitador de caballo que da positivo al narcotest de cocaína. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces voy a ir viendo cuáles son todos estos factores convergentes que me pueden dar a mí la posición como para conocer realmente cómo funciona este tráfico de estupefacientes. Y, por ejemplo, este, no, no nos debemos olvidar de la guerra del opio, que fue una guerra que se desató entre China e Inglaterra, y ganó Inglaterra y perdió China 5 puertos, hasta perdió el puerto de Hong Kong que lo recuperó hace unos 15 o 20 años atrás. Entonces todo esto me lleva a mí a tener claro cuáles son los elementos que hacen a lo complejo, a lo complexo de este tráfico de estupefacientes, el cual yo lo voy a ver desde la instalación portuaria. Cuando yo estoy al mando como PIP en un puerto, debo asumir esa responsabilidad de esas decisiones y rechazar la hipocresía moral de solo seguir
las órdenes. No, yo tengo que seguir lo que el plan me dice, lo que el plan que la prefectura aprobó como autoridad de aplicación. No puedo decir lo que me dice, no, usted diga, un señor un día me dijo, mira, a mí lo único que me interesa es que ingresen granos a mi puerto. Digo, no, si usted no tiene la protección y este código, no va a ingresar granos, porque no va a tener la habilitación del puerto. Entonces, el OPIP tiene que estar en conocimiento de todo esto. El OPIP no es para que llegue la prefectura y diga, da el OPIP, sí, acá está, levanta la mano. No, no. Él tiene que estar conociendo toda esta filosofía de la conducción, porque él se convierte en un conductor que debe hacer como responsabilidad primordial que se cumpla el plan de protección y no lo que se le ocurre a alguien que diga. A veces hay conflictos entre el PVP y lo comercial. Entonces tiene que haber un equilibrio y sobre la presión comercial, ante todo va a estar la protección. No, yo tengo que asegurar la protección. Y si un buque no está en condiciones o hay un determinado lugar del puerto que no tiene esas condiciones, no lo puedo dejar de operar porque me está afectando la protección. Y yo ante la prefectura soy el responsable de cumplir con el plan que me tiene que decir qué debo hacer y cómo se debe hacer en cada uno de la actividad portuaria que estamos haciendo. Por supuesto que a nivel nacional, internacional y a nivel del puerto yo no puedo decir, no, acá no pasa nada, acá está todo tranquilo, no hay problema. ¿Viste? Acá no pasa nada. ¿Hasta qué pasa? ¿Hasta qué pasa? Entonces, no puedo decir mi adversario o el que hace tráfico ilícito de estupefacientes. No, acá no. No, no, no. Yo tengo que estar como PIP atento a todo lo que está sucediendo, perdón, dentro del puerto. ¿Por qué puedo hablar así? ¿O por qué puedo decir esto de estas cosas? Porque las viví. No me las contaron, no las aprendí en el libro. Hice la aplicación de las normas y la legislación en el terreno. Esto es un procedimiento que hicimos en la isla del Cerrito, en la isla del Cerrito, en el año 86, pero hizo el procedimiento. Y ahí aprendí que el procedimiento no termina con las fotos y con la propaganda en el diario. Se hicieron tantos kilos, creo que fueron X cantidad de kilos. No, después sigue el juicio. Y después hay que ir a declarar al juicio. Y después en el juicio tenés que probar que estas circunstancias fueron. Y lógicamente, del otro lado, está la defensa, el abogado de la defensa, que va a tratar de buscar las nulidades en el procedimiento, lógicamente, porque esa es su función, es el abogado de la defensa. Y el fiscal va a tener que tener elementos probatorios suficientes como para poder sancionar y para que el juez pueda, después de la indagatoria, él pueda definir, pero necesita elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En este procedimiento fue algo particular. Esto fue el 1 de septiembre del 86. El detenido estuvo un rato detenido. Después salió en libertad. Después, cuando yo estoy en otro lugar, lo vuelvo a detener al mismo, pero ya con 5 kilos de cocaína. Pero al otro día me quemaron el coche. Entonces, después tuve que ir al Estado a declarar, prepararme, cómo fue, qué se hizo, cómo se hizo. Entonces, puedo hablar de este lado.
Ahí entendí otra cosa también que es importante que podamos entender, que como es un tema complejo, también tiene otras aristas y todo termina acá, todo termina acá, en el cerebro, porque todas las sustancias, todas las drogas, todos los estupefacientes actúan acá, en el cerebro, sea cual sea. Y ahí es donde yo voy a empezar a sentir que mi cerebro o el cerebro de los jóvenes de hoy van a tener pérdida del sentido de la responsabilidad social. Van a tener distraibilidad, poca capacidad de concentración, abstracción y atención. Falta de perseverancia. Problemas en el control de los impulsos. Hiperactividad, falta de organización y planificación, indecisión, falta de criterio, no aprende de los errores ni de la experiencia, problemas de memoria reciente, no se acuerdan lo que pasó ayer, pero por ahí se acuerdan, esto le pasa a los abuelos, ¿no? Que comió, abuelo, no, y se acuerda de lo que hizo hace 15 años. Eso es memoria histórica y memoria reciente. La inclusión de las sustancias que actúan en el cerebro hacen la pérdida de la memoria reciente. Ansiedad social ante instituciones comprometidas. Ansiedad social ante situaciones comprometidas. Hay percepciones distorsionadas de la realidad. Anedonia. ¿Qué es anedonia? Nunca pueden sentir placer. Nunca llegan a sentir placer por nada. Nada los satisface. Nada les da placer. Entonces siguen buscando y buscando y buscando y buscando y buscando, y eso está en el consumo. Y siguen consumiendo, consumiendo y consumiendo y consumiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguien que vende y hay alguien que compra. Entonces, como Estado, ya no como oficial de protección de la instalación portuaria, la política, como nos piden la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes y las distintas organizaciones internacionales, que entendamos que hay gente que vende y que trafica estupefacientes, lógicamente porque hay gente que compra. Entonces, si yo trabajo sobre el que vende, pero no trabajo sobre el que compra, estoy haciendo el trabajo a medias, porque el que compra es un enfermo que está teniendo todos estos síntomas. Y ahí es donde yo me tengo que poner a trabajar del otro lugar. No es la misma gente, no es el mismo juzgado, la policía, la prefectura, no. Son otros los actores del Estado que deben trabajar en esto, en el cual yo también trabajé, en esto de trabajar con los jóvenes. También, por eso puedo hablar sobre esto, porque fui director provincial en la Secretaría de Adicciones de la provincia y entendí cómo la universidad nos formó. Nosotros fuimos a estudiar todos estos temas a la Universidad de Deusto en España y a ver cómo la Unión Europea empezaba a entender, ahora parece que se olvidó un poco, de que debía trabajar en los que compraban, cómo trabajar desde el jardín de infantes, cómo trabajar en la escuela, cómo trabajar en los medios de comunicación social, cómo hacer estos trabajos con la juventud hoy. Porque si no, si yo saco solo los estupefacientes del medio, posiblemente hasta aumente el costo de la sustancia.
¿Mm? Entonces yo tengo que trabajar paralelamente con los dos lados. Y en el puerto tengo que trabajar con los... Sí, tengo que trabajar. ¿Por qué? Y porque trabajan seres humanos. Y esos seres humanos pueden tener consumo. ¿Por qué? Y porque forman parte de una sociedad. Y en esa sociedad hoy se está consumiendo. ¿Cuánto se consume? Que es un día me preguntaron en una conferencia que estaba dando en España y me dice, hombre, dime tú, ¿y cuánto en la Argentina? Y yo le digo, mire, más o menos el 10% de lo que se captura es el 10% de lo que circula, pero estás loco. Y me dice, ¿cuántos adictos tenéis? Y en aquel momento que me lo preguntó, teníamos 600.000 adictos. ¿Mm? Y me dice, si cada adicto consume un gramito nada más, vos tenés 600.000 gramos diarios, es decir, 600 kilos diarios. Hoy creo que tenemos 1 millón de adictos, o sea que necesitamos para un solo día 1 millón de dosis, o sea, 1.000 kilos por día, 30.000 kilos al mes. Por eso esto es complejo, es difícil de entender. No solamente hay el tema del tráfico ilícito de estupefacientes, sino que hay otros órganos del gobierno que también tienen que establecer las pautas para cómo trato al enfermo. Es un enfermo crónico, no se cura nunca. El enfermo no se va a curar nunca porque su cerebro se afectó de tal forma que no hay cura. Hay rehabilitación, pero no cura. No se va a curar nunca. Entonces, ¿cómo hago yo? Y lo que vivimos, o sea, si yo me fui a estudiar a la Universidad de Deusto en España esto, necesitamos que nuestras universidades también formen, hicimos en aquel momento, una maestría, era un máster en drogadependencia. Ese máster implicaba 3 años de estudio para médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados, a estudiar 3 años para entender la problemática y para saber cómo hacer el tratamiento de rehabilitación. ¿Por qué? Y porque era un problema. Entonces venía el médico psiquiatra y decía, no, la cura es para allá. El psicólogo decía, no, la cura es para allá. Si es freudiano, si es lacaniano, era para allá. De la escuela de Palo Alto era para allá. Si era sistémico, no. Hay que fijar una política. Y esa política es la que nos va a permitir tener claro que no hay tratamiento, sino hay pacientes y que cada paciente tiene su particularidad especial como cada ser humano. Pero también el Estado, porque hoy el Estado tiene que estar presente en aquellos lugares de rehabilitación de adictos. ¿Cómo? ¿Con qué metodología es el tratamiento? ¿Qué supervisión tiene? ¿Qué capacidad de rehabilitación tiene ese instituto? ¿Están sus profesionales preparados? ¿Están auditados? En las escuelas se toca el tema, ingresa el tema transversalmente, hay una política de educación para poder generar este cambio que no se va a hacer ahora. Miren, en el año 2000 hicimos una especie de análisis del conurbano, en el año 2000. Y se encontraron 200.000 jóvenes invisibles. ¿Qué es un joven invisible? Un joven invisible es un joven que no era visible para el Estado porque no tenía documentos ni estudios.
Cada vez que delinquía, entonces se hacía visible para el Estado, porque hasta el momento había sido invisible para el Estado. De esos 200.000 jóvenes invisibles tenían en la evaluación, en la anamnesis que se le hizo a cada uno, tenían como valor ser un buen ladrón. Segundo valor, matar a un policía. Tercer valor, morir a mano de la policía. En el 2000, chicos de hoy, son los que estamos viendo en los diarios de todos los días de lo que está sucediendo, de cómo actúa una comunidad. Te agradezco la posibilidad de que nos vean, le agradezco a Armero y a Global Porch por darme la oportunidad de poder llegar a ustedes a entender qué diferencia hay entre doxa y episteme. Muy buenos días, muchísimas gracias.